Bueno, ya saludamos al diputado Cacase que está con nosotros. ¿Cómo va? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, un gusto estar acá en el piso con ustedes. Bueno, para nosotros también, siempre valoramos un montón que vengan a vernos. ¿Qué hace el diputado Cacase por acá? ¿De reuniones? Sí, recién estaba con el presidente de nuestro bloque, con Rodrigo de Loredo, presidente de Evolución, y hemos mantenido algunas reuniones con diputados de distintos bloques también por el tema del Consejo de la Magistratura. Creo que hay dos grandes temas que están hoy en discusión en el Congreso. Uno es el del Consejo de la Magistratura, en el que es uno de los proyectos enviados por el Ejecutivo en extraordinarias, pero que además, recordemos, hay un fallo de la Corte que marca un plazo límite, que es el del 16 de abril para resolverlo, porque de lo contrario vuelve a regir la ley anterior donde presidía la Corte Suprema de Justicia ese Consejo. Y el otro gran tema es el del Fondo Monetario Internacional, ¿no? En el que aún no hay un acuerdo, pero está este primer entendimiento que tuvo el gobierno, que se anunció, se está esperando el detalle de las negociaciones y ni bien se firme una carta de intención, va a ser tarea de este Congreso, como lo marca la Constitución y lo marca la ley, aprobar ese acuerdo. Así que diría, estos son los dos grandes temas que hoy están en debate y si bien no tenemos aún sesión, sí forman parte de las conversaciones a diario y de las reuniones entre los diputados. Y sobre el Consejo de la Magistratura, ¿cuál es la postura que proponen ustedes o cuál sería el mejor funcionamiento posible de ese organismo que hoy por hoy está paralizado? Bueno, primero creo que hay que respetar lo que marcan los fallos de la Corte. Es decir, uno de los fallos, este último, marca que el Consejo, como dice la Constitución, debe ser en equilibrio y pluralidad. Es decir, deben estar los distintos estamentos representados, que son los abogados, los jueces, los académicos, científicos, los representantes de la voluntad popular, como es el caso nuestro, los diputados. No exige la Constitución que haya paridad exacta, estricta en el número, pero sí que haya un equilibrio. Hoy hay un predominio de los órganos de representación política y eso desnaturaliza el sentido por el que la Corte se creó, el Consejo se creó, que fue despolitizar la justicia. Es decir, si uno va al objetivo de la reforma constitucional del 94, decía hay que despolitizar la justicia, hacer que este sea un ámbito de selección técnica para que después los órganos políticos, que son el presidente y el Senado, puedan hacer la designación. Ahora, si el propio Consejo se vuelve un órgano político también, con predominio de los representantes políticos, eso se desnaturaliza. Y esto es lo primero que tiene que cambiar. Y eso no puede reformarse de otra manera que disminuyendo la representación política y aumentando la representación de los otros estamentos para que esté en equilibrio, en paridad. Hay que tener presente también que otro de los fallos de la Corte, que fue el fallo Rizzo, que fue el que declaró inconstitucional aquella llamada democratización de la justicia, cuando se quería elegir popularmente a los representantes del Consejo, dijo ese fallo que los representantes deben ser elegidos por sus pares. Es decir, los jueces los tienen que elegir los jueces, los abogados, los académicos. Veo en el proyecto del Ejecutivo que ha enviado que tiene algunas fallas en ese sentido, porque a los académicos no los eligen los pares, sino que los elige el Consejo Interuniversitario Nacional. A los abogados no los eligen los pares, sino que los elige el colegio y los colegios de abogados. Bueno, eso incumple con el mandato de la Corte, entonces creo que hay que discutir entre lo que ha presentado el Ejecutivo, entre lo que han presentado distintos legisladores, un Consejo que logre su cometido, que es seleccionar por mérito de manera técnica a los jueces, cumplir las funciones del Consejo de administrar el Poder Judicial, de hacer los procesos disciplinarios contra los jueces, pero que a su vez sea respetuoso de estos estándares que la Corte ha marcado en sus fallos. La verdad que... ¿Y quién lo debiera presidir? ¿Un académico? Creo que eso es una opción del diseño, ¿no? No hay que atarse a la fórmula de que lo presida la Corte, de que lo presida... Creo que un órgano que es autónomo, que se crea como un órgano extrapoder en la Constitución, perfectamente puede ser presidido por cualquiera de sus miembros, porque los propios miembros pueden elegir a alguien. Me parece que en eso hay una disputa de poder que por ahí no mira a lo que estrictamente la Constitución ha marcado, que es decir, este tiene que ser un órgano que administra el Poder Judicial, y si administra y controla el Poder Judicial tampoco puede estar totalmente controlado por los jueces. Claro. No tiene que estar totalmente controlado por la política, pero por los jueces tampoco. Y ahora, con esta diversidad de posturas que se están presentando sobre la mesa de los distintos espacios políticos, ¿le ves un futuro tratamiento a una iniciativa unificada que se convierta en ley, o ves un panorama donde se va a terminar cumpliendo lo que falló la Corte? Eso creo que es muy buena la pregunta, porque es el tema a analizar. La verdad que no soy muy optimista, porque
hoy operamos más como un congreso de bloqueo que como un congreso de diseño institucional y propositivo. Es decir, la realidad del congreso hoy es que no hemos tenido sesión todavía porque nadie tiene una mayoría, un quórum propio. Entonces se envía una convocatoria extraordinaria con 18 proyectos, pero el oficialismo no tiene quórum propio, renuncia el presidente del bloque de la mayoría o del bloque oficialista. Nosotros tampoco tenemos quórum propio, nos pasó lo de bienes personales, que no pudimos reunirlo. Entonces esto hace que se trabe el funcionamiento del Congreso y no se logren los consensos para poder establecer nuevas políticas. Creo que en este tema el Consejo de la Magistratura, donde ha habido 2 declaraciones de inconstitucionalidad y un arrastre desde 1994 hasta hoy, que no logramos efectivamente que ese Consejo cumpla su cometido, que la responsabilidad debiera llevar a sentarnos y decir cuál es el mejor diseño institucional que podemos tener para que el Consejo logre lo que la Constitución quería. No veo que sea ese el espíritu que prime hoy. Si el oficialismo presenta su proyecto sobre el que nosotros tenemos cuestionamientos y entonces no vamos a avalar ese proyecto, tampoco el oficialismo va a hacer propio nuestros reclamos. Veo por eso que hay una, ¿cómo decirlo? Hay una lógica un tanto estatucuista, una lógica un tanto conservadora, una lógica de resistir los cambios, cuando en realidad lo que necesitamos son cambios, pero no cualquiera, sino cambios que sean positivos para lograr lo que la Constitución marcaba. ¿Y existe la posibilidad de que los jueces en algún futuro los elijan los ciudadanos? ¿Es necesaria esa instancia? Bueno, no tiene que ver eso con nuestro sistema constitucional. A ver, ¿está la posibilidad de elección popular de los jueces como uno de los diseños en el mundo? Sí. A mí me tocó trabajar con la Relatoría de Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas cuando estaba después como relator y bueno, hay sistemas donde los jueces se eligen. Lo que pasa es que en nuestro sistema constitucional, que uno de los roles del Poder Judicial es controlar al poder político, custodiar los derechos de las minorías respecto de las mayorías, ejercer lo que se llama, que lo decían los papeles federalistas en Estados Unidos, un rol contramayoritario, y para ejercer un rol contramayoritario no puede ser siendo elegido por la propia ciudadanía. Y ahora es interesante esa cuestión, o sea, la idea es que el Poder Judicial controle los excesos que se puedan cometer por parte del Poder Político. Claro. Y el poder político es elegido por la ciudadanía. ¿Y sucede así o hoy por hoy en la práctica sucede al revés? No sucede así, no sucede así, porque el gran problema que creo que nosotros tenemos es la fuerte interferencia del poder político sobre la selección y la remoción de los jueces. Nuestro sistema judicial está hecho en base al de Estados Unidos, que el sistema federal estadounidense son los órganos políticos los que designan los jueces. Pero allá lo hacen de una manera muy, muy cruda, muy al descubierto, con las audiencias en el Senado, se expone todo. Hay jueces que tienen casi identificación con ser republicanos o demócratas o con ser más liberales y conservadores, pero se ejerce eso con mucha transparencia. Acá cultivamos una práctica del disimulo y la hipocresía. Hacemos como que es todo independiente, pero en realidad detrás del Consejo de la Magistratura hay muchísimos intereses, los jueces también tienen sus agrupaciones, la política busca intervenir, entonces hacemos de cuenta como que actuamos con independencia, pero en realidad hay muchísima interferencia. Ahora, uno dice, ¿cómo puede un juez ser independiente del poder político si quien lo elige como juez y quien lo puede remover como juez es el poder político? Entonces, entre los estándares universales de la independencia judicial, si uno quiere lograr la independencia del Poder Judicial, lo más importante a garantizar es que el poder político no tenga tanta interferencia en la selección y remoción. Y acá lo tiene más que en ningún lado. Sí, pero al mismo tiempo se señala al Poder Judicial como una casta o como una cofradía a donde, digamos, se tapan entre fantasmas no se pisan las sábanas. En esto te voy a decir, no hay sistema perfecto. Hay un sistema, por ejemplo, en Colombia usan el sistema de la cooptación. ¿Qué significa esto? Los jueces eligen a los otros jueces. Entonces, claro, esto tiene una independencia respecto al poder político enorme, porque los jueces se eligen entre ellos mismos y no hay interferencia del poder político. Sí, pero se fagocita ese poder. Claro, tampoco tiene ningún grado de control interno. Y por supuesto. Porque es totalmente endógeno, entonces tampoco eso es bueno. Los diseños institucionales tienen que buscar sistemas donde se puede equilibrar cierta independencia con cierto grado de control. Y esto, como digo, no hay fórmulas mágicas, hay que tratar
en la práctica de construirlo, por ahí son buenas experiencias las de algunos países europeos que generan carrera judicial, entonces llegan con un nivel de formación muy pero importante. ahí llegan desventaja las mujeres respecto de los varones. ¿En dónde? En las carreras. Bueno, no sé si se les permite hacer carrera en condiciones de paridad. Sí. Bueno, No pero sé. ahí necesitas un cambio, me parece que, digamos, eso es posible de acá a unos próximos 20 años, ¿no? Hoy por hoy una mujer, por cómo ha sido siempre, bueno, hay que darles todas las desempeñarse condiciones para hacer sí. carrera. Ahora, lo importante de los temas que estás planteando es que yo creo que debemos discutir de esto, del funcionamiento de Sí. la justicia, de la selección y remoción de los magistrados. Fíjate que con el tema del Consejo de la Magistratura, ¿de qué se habla todo el tiempo? De la composición. Claro. Y voy a decir, ¿por qué se habla tanto de la composición? Porque es una disputa de poder. Cuando yo digo, representan tantos de estos, tantos de los otros, o preside uno, preside el otro, es una disputa de poder. Cuando en realidad la discusión central debiera pasar por cómo seleccionamos a los jueces, cómo hacemos el ¿Y cómo concurso, funciona? cómo tomamos el Claro. escrito, cuánto vale la entrevista. ¿Por qué tenemos cantidad de vacantes? Hay un proyecto, por ejemplo, del diputado Carvajal, que ha sido juez federal de Sí. Formosa, ¿no? Entonces conoce mucho del tema, que dice, ¿por qué no hacemos los concursos generando una lista y un orden de mérito en vez de hacerlo por cargo? Porque si no, para darte un ejemplo, mañana se muere el juez de un lugar y recién se genera la vacante y ahí abren el concurso para ese juzgado. Hasta que se designe ese Subrogancia. juez, pasan años y ese juez y ese juzgado está vacante, hay subrogaciones, hay peleas sobre cómo subrogar. Entonces él, por ejemplo, en su proyecto dice, ¿por qué no hacemos una lista con todos los, por orden de mérito, con todos los que tienen que estar? Y cuando se genera una vacante, inmediatamente yo cubro esa vacante. Esos temas de funcionamiento creo que hay que discutirlos más que lo de la composición. Vamos a escuchar la palabra que